continuar con el tema de comunicación asertiva en el trabajo. Es muy importante porque cuando ustedes vayan a trabajar tienen que saber cómo va a tratar al paciente, ya de una manera educada. ¿Sí? Cuéntenos. Bueno, ¿qué es la comunicación? Es una transmisión de una información. Pero, en otras palabras, es la interacción de varios miembros en una sociedad. Dialogando. Que pueden, sí, una manera de dialogar. Recuerde que cuando usted vaya a atender a un paciente, usted va a interactuar con él para cuando le esté elaborando la historia clínica. Y usted tiene que tomar los datos pertinentes con respecto a eso. Bien. Además, constituye una característica y una necesidad de las personas y de la sociedad para intercambiar información y relacionarse entre sí. ¿Cuáles son esas expresiones? O mejor dicho, ¿cuál es la comunicación asertiva? ¿Es la expresión de sentimiento o la respuesta oportuna y clara, honesta y directa que respeta la posición propia de las demás? Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando uno, más que toda una pregunta, no, la comunicación asertiva hace referencia a usar términos o palabras o poner tu punto de vista sin necesidad de pasar por encima de los demás. Es decir, dar las pautas necesarias para que usted pueda darse a entender y que la otra persona no se sienta ofendida. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los principios de la asertividad? La primera, el respeto por los demás y por uno mismo. A ver, Luisa, ¿tú cómo entiendes por eso? Por favor, Luisa. Ahora sí es que se oye un ruido al fondo. Luisa. Ay. Luisa. Bueno. El respeto por los demás y no por uno mismo. Igualmente, ¿cuál es la comunicación asertiva en familia? Que también es importante. Es cuando expresamos nuestros sentimientos, emociones de una manera abierta y serena, sin herir y dañar a ninguna persona. La comunicación debe ser beneficiosa, eficaz en la relación, es decir, aprender a hablar para hacerse comprender al otro. Los principios asertivos son prestarnos atención a lo que dice, reconocer nuestros errores y buscarle soluciones, hablar con sinceridad y no imponer ni amenazar cuando estemos, simplemente cuando estemos escuchando, y dar confianza para solucionar un conflicto. Entonces, eso es lo que hace la comunicación asertiva, tratar de buscar soluciones ante unas eventualidades que se pueden presentar. ¿Ya? Bien. En el trabajo, que también es importante, tenemos que aprender derecho a ser tratados con respeto y dignidad, derecho a decir no sin sentir culpa, derecho a cometer errores y a ser imperfectos, derecho a tener y expresar los propios sentimientos y derecho a cometer errores, derecho a ser escuchado y ser tomado en serio. Entonces, en los estudios, ¿cómo debe ser, en este caso ustedes que están estudiando? Ventaja para ser asertivo, tener conversaciones y vínculos de amistad con amigos y familiares, comunicar opiniones de manera directa, ser honesto, tomar propias decisiones, pedir lo que se quiere, corregir errores, sentirse bien consigo mismo y ser tratado con dignidad y respeto. Entonces, la asertividad, como le dije, es exponer su idea sin tener que pasar por encima de los demás. Bueno, hay un tema muy importante
que se llama en cuestiones del talento humano, ¿ya? Que es la cuestión de la selección del personal. Cuando usted vaya a trabajar, tiene que tener, por eso usted lo elige según la hoja de vida que tenga. Entonces eso hace parte de lo que es el talento humano. Bien, dentro de esas etapas de un proceso de selección llamado GSH, ¿ya? Entonces tenemos el siguiente paso. Tenemos el análisis de las necesidades, reclutamiento de hoja de vida, entrevista inicial, prueba psicotécnica, investigación de antecedentes y verificación de referencias, entrevistas con las áreas administrativas, fuente de reclutamiento, archivo integral de hojas de vida, anuncio publicitario y redes sociales y instituciones educativas. Bien, yo quiero que vaya un momentico espérate, a Eva, y quiero que miren ese archivo, lo abran, ya, entonces un momentico, para que ustedes y cada uno me lo vaya leyendo, una parte me vaya explicando qué es lo que queremos hacer con la selección del personal. No hay ninguna, sí, ahí está metida en la bolsa. ¿Dónde? En la bolsa esa de una otra. Sí, ahí mismo hay un reloj que todo ahí. Bueno, entonces tenemos el GSH. A ver, señorita Luisa, ¿estás ahí, Luisa? Luisa, Juliana. Dígame. Ya entraste a Eva para ver el archivo. Estoy en eso, profesor. Bueno, ¿y tú, Luisa? Un momento. Estas porquerías de un que son para la vida. Dígame que tratar de quitármelos. Me dicen cuando hayan entrado. Me iba para allí. Tienes que dejar que jamás comparta los humanos. Vas a hacer O si no, se van. No. Listo. Bueno, mientras ustedes están buscando, lo veo. Había estado con Luisa, Juliana, ya la tienen, ya entraron. Bueno, mientras ustedes buscan, le digo, la selección del personal surge en primer lugar por la necesidad de la empresa de contar con un personal idóneo y acorde para realizar las funciones necesarias para llevar a cabo. ¿Cómo se llama el punto que usted dijo, profe, en EVA? En EVA se llama, está con 3 letras, GSH. Ajá. SH. Sí, GSH. Donde dice que la selección del personal surge en primer lugar por la necesidad de la empresa de contar con personal idóneo y acorde para realizar las funciones necesarias para llevar a cabo satisfactoriamente su objeto social o cumplimiento de sus objetivos económicos y metas económicas. ¿Ya? Bien, entonces necesito que abran el archivo y comencemos a hablar sobre ello y a hacer una breve explicación.
Desde ayer amanecer debe ser impresionado. Listo, Juliana. Niña, me está quedando así. Ya, si no hay más nada, chocolate. Profe, no lo encuentro. Sí, está, ya le voy a decir dónde está. Está debajo de expresión verbal, en la semana número 2. Abajo de presión verbal. Exacto. Sí, es una buena sonatija. ¿Cuándo acabarán de trabajar el señor? ¿Esa linda? Sí, es buena vez. Es muy lindo ver a Baby estudiando coqueteando con él. ¿Quién coquetea con quién? Mira, Baby jamás coquetea con un pipetto de su clase. ¿Qué dices? ¿De su clase? Dices que nuestra clase no es suficiente para ti. Señor noble, no dije nada de que a ella no podría gustarle una persona con el pelo rojo y besado. ¿Qué tienes contra el pelo rojo y besado? Digo aquí que Ya lo encontró. lo tengo rojo y besado. No, profesor, no lo encontré. Ahora que entra en el portátil, miro para ver, porque aquí no sale en el celular. No te entra, no entra el ¿cómo es el? Está lento. Ahora que entra en el portátil, miro por aquí, no sale. Bueno, entonces de todas maneras vamos a seguir leyendo. Dice, ¿cómo se planea la selección del personal? Primero, son unas etapas, análisis de las necesidades. Consiste en verificar las razones por las cuales se requiere iniciar un proceso. ¿Ya? Ahora una pregunta. En cuestiones de odontología, ¿cuál sería la necesidad de que usted entrara en una clínica odontológica? ¿Cuál sería la primera necesidad? Que usted ingrese. Prestar otro servicio. Exactamente, ¿de qué tipo de servicio? Servicio de salud. No. Así es, o sea, que usted preste como higienista dental. Bien, de todas maneras, es siempre y cuando haya que reemplazar, o hay una vacante, o que usted vaya a reemplazar ese puesto que ha quedado vacante. Es decir, sustituir un trabajador que se haya jubilado o que se haya enfermado, o en el caso de que de pronto haya renunciado a su puesto de trabajo. En el requerimiento de hojas de vida, mediante diferentes medios y plataformas se ubican las vacantes para obtener las hojas de vida de los diferentes aspirantes y que mediante diferentes filtros se acerca al perfil del cargo. Te voy a hacer una pregunta, Julia. Cuando usted llena una hoja de vida y exige un perfil X, usted debe llenar toda esa hoja de vida con todos los estudios que ha realizado o simplemente con los que se asemejan al perfil. Si me pide con todos los estudios que he realizado, pero si me dice que se asemejan al perfil, pues mira, depende de lo que ahí pregunten. De lo que soliciten, ¿cierto? Claro. No. Bueno, entonces para que aprendan eso. Normalmente a veces llenamos las hojas de vida y las colocamos en una cantidad de cosas que realmente... Las saturamos mucho. Y no exactamente, entonces a veces el jefe o el futuro jefe dice, no, yo no puedo pagarle lo que ella pide por la cantidad de cómo de estudios que tiene. Bien, la entrevista inicial. En este primer acontecimiento con el aspirante de diferente manera de conocer, ¿sí? De esto que usted está hablando, ¿hay un trabajo en EVA o solo usted está explicando esta parte? No, ahí eso solo no, hay un trabajo en EVA. Simplemente estoy explicando porque igual ese archivo está ahí en EVA. Era cuando entre, pues recuerden que mañana tenemos el examen. Bueno, en este primer acercamiento con el aspirante, a manera de conocerlo un poco y tener una impresión inmediata, es decir, una primera impresión. Es importante hacer esta entrevista en un ambiente tranquilo y dedicar toda atención con sus respuestas. Normalmente, a veces la gente se queda en la entrevista inicial porque de pronto el nerviosismo, o porque no está bien preparado, o porque desconoce en el trabajo que va a realizar. Entonces, a veces es importante uno ganar. Usted puede tener una excelente hoja de vida, pero si no sabe manejar la primera entrevista, de pronto se puede ir. Recuerde que generalmente dicen, no, te llamamos y se queda en eso, esperando que te llamen.
En la prueba psicotécnica, eso sí ya es una cuestión de posibilidades de pruebas de realizarse en el perfil y responsabilidades del cargo, y sea un tiempo estimado para que se realice, explicando previamente al aspirante cómo llenarla y el tiempo estipulado para terminar. Cuando ya se han hecho esas dos cosas, ¿qué es lo que hace el futuro empleador? Verificar la referencia de lo que usted ha estudiado, donde ha trabajado, qué ha hecho. Entonces, eso le da, y que sobre todo que no tenga ningún antecedente judicial o disciplinario que impida la contratación, es decir, que usted esté incapacitado para ejercer ese procedimiento, ese trabajo. Las entrevistas con áreas administrativas en algunos casos se realizan por varios de diferentes áreas. Fue en definitiva a la hora de tomar la decisión final una vez conocidos los resultados de las pruebas. Una vez verificados todos los resultados, el profesional a cargo emite un informe de aptitud para el cargo y se procede a informar al candidato la decisión de la empresa al contratar. Entonces, cuando ya vea todo lo que generalmente se hace para cuando se va a hacer una entrevista. Bien, entonces es importante que usted cuando vaya a hacer su prueba en una trabajo tiene que ir confiada o confiado en ese caso. Bien. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre una cuestión. Señorita Luisa, ¿está por ahí? Luisa, no sé, se durmió. Bueno, Juliana, ya, ¿cómo va con sus actividades? Profe, bien, usted sabe que yo, lo que usted dice acá, yo todo lo desmenuzo y así voy haciendo el trabajo para no quedar. Bueno, recuerde que hay muchas actividades que veo que no han hecho y de pronto van a estar perjudicando. Recuerde que, y les repito... Profe, si yo las termino hoy, puedo mandarlas hoy, porque ya yo he hecho algunas porque voy por la mitad. No, mándelas, el hecho es que no se le coja el tiempo ya. El tiempo para que... Bueno, en realidad, vamos, ahora como le decía, vamos a ver el otro módulo, entonces ya el otro módulo sí tendría que usar el portátil, porque vamos a llenar historias clínicas y vamos a llenar un programa, entonces ahí sí vamos a necesitar de todo eso porque es importante aprender el ontograma en el próximo mes. En el próximo, después de Semana Santa, las últimas 2 semanas, que tienen que ver con admisión del usuario. Ya, bueno, profesor. Bueno, mañana hay examen. Sí, yo voy a hacer el examen de lo que se ha visto para que ustedes lo puedan desarrollar. Va a ser igual, falso verdadero y de escogencia. Bueno, profesor. Bueno, bien, nos vemos mañana. Pues, bueno, yo los dejo. No hay videoconferencia, simplemente ahí entran a hacer el examen. Oíste, Luisa. No te escucho, Luisa. Luisa, no te escucho. Qué bueno, qué bueno. Ah, bueno, entonces ya sabes. Mañana hacen el examen. Bueno, chao, chicas, nos vemos mañana. Chao, profesor. Bueno, profe. chao. Chao.